Bueno, estamos siguiendo el ritmo de la mañana, muy interesante, por cierto, y vamos cambiando constantemente de tema. Y ahora hay uno absolutamente innovador. Se habla muchísimo de las nanotecnologías, de los nanocubos, nanotúbulos, en fin, y una serie de hipotéticos riesgos que desconocemos, patologías derivadas que también las desconocemos, pero en todo este mare magnum de información existente en el mundo mundial sobre las nanopartículas, pues Tecnalia ya lleva un tiempo trabajando en este ámbito. No sé si voy a tener que seguir hablando de las nanotecnologías hasta que mi amigo Chus cargue la presentación. La tienes ya, ¿no? Sí. Bien. Tecnalia, representada en este momento por Chus López de Piña, nos va a presentar un proyecto de investigación del cual ha salido un manual, el manual práctico para pymes en riesgos de exposición a nanotecnologías o a las nanopartículas. Sin más, Chus, cuando quieras. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. En primer lugar, agradecer a Osalan el poder presentar este trabajo y, por supuesto, la financiación que hemos tenido para poder desarrollarlo. Es un documento que en estos momentos está evolucionando, es decir, como bien ha comentado Pablo, los temas de nanotecnología son temas que están en continua evolución y es una revolución pues, que en estos momentos nos está tocando. Lo que voy a hacer antes de presentar el manual es un poco presentar el contexto. Presentar el contexto porque parece que estamos hablando de algo estratosférico y lo tenemos al lado. Parece que esto es de un país como pueda ser Estados Unidos y el Silicon Valley y resulta que lo tenemos en el País Vasco. Entonces, esto es una gráfica donde se ve un poco la evolución que va a tener todo el tema de nanotecnología. Entonces, se está pensando en aproximadamente 3.000 billones de dólares en el año 2020. Ahora estamos sobre el 2014, andaríamos sobre los 1.000. Entonces, es un tema que no es la nanotecnología, no es una tecnología en sí, sino que es un conjunto de tecnologías que utiliza el ser humano para trabajar en una dimensión pues que son entre 1 y 100 nanómetros, o sea, algo absolutamente pequeño. Entonces podemos manipular, podemos crear nuevos materiales, podemos hacer un montón de cosas. Bien, el que piense que esto está en el Silicon Valley, pues se equivoca bastante porque tenemos productos que incorporan ya nanotecnología y nanomateriales en el mercado. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes en textiles, los típicos textiles que pueden estar en hospitales, antimicrobianos, o esos que ahora el sudor lo controlan y no dejan que huela mal esa prenda. Pues bueno, todos esos textiles en estos momentos están tratados con nanopartículas de plata y ahí están en el mercado. Para el tema de detergentes es cuarto lo mismo, los cosméticos. ¿Quién no conoce las famosas cremas de protección para el sol, que tienen dióxido de titanio también nanoparticulado? Tóneres. En el tema de la energía, las nuevas pilas y las nuevas baterías, estas que todos hablamos de litio, materiales, cuando vemos al Airbus, al nuevo volar por ahí, pues todo eso que se está aligerando en materiales equivale a que algo estamos metiendo nuevo. Aparecen unos materiales novedosos que son nanotecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué vamos a decir en el tema médico, donde el tema de la nanotecnología pues es un tema fundamental para el tema de liberación de fármacos, para el tema de tratamiento pues, de enfermedades tan sumamente duras y terribles como puede ser el cáncer, ¿no? Ahí se abre un gran futuro. Y por último, un sitio donde se está aplicando y es la máxima aplicación en estos momentos es todo el tema de electrónica. Cuando ustedes tienen estos teléfonos de última generación o tienen GPS de última generación, pues muchos de esos chips han sido tratados en el proceso de fabricación, han intervenido por medio pues este tipo de tecnologías de nanomateriales, ¿no? Bien, esto es un poco para dar una visión de dónde nos estamos moviendo y cómo está muy cerca. Ahora vamos al País Vasco, que es donde estamos, y donde Osalan ejerce sobre todo su labor. En el año 2008, el gobierno vasco lanzó una estrategia, la estrategia NanoBasque, dirigida a introducir en las empresas del País Vasco las nanotecnologías, con un objetivo, diversificar el sector, intentar que la industria fuera hacia adelante y salir de la crisis
de la que veníamos, pues con todo el tema siderúrgico en este país. Entonces se diseñaron 4 áreas fundamentales de trabajo, una en materiales nuevos, otra en herramientas y tecnologías, otra en lo que es el tema nano con bio, que está muy de moda, y recientemente en el año 2012 se ha añadido una más, que es una mezcla de medio ambiente, salud y seguridad, donde entrarían todos los temas de seguridad ocupacional. Bien, esta es una gráfica que viene de un trabajo, de un proyecto financiado por Nano Basque, donde han estado incluidos 3 centros tecnológicos del País Vasco, y que representa lo siguiente. En el año 2009, cuando se lanzó la estrategia, había 49 empresas que trabajaban en el País Vasco en temas de I+D, con nanotecnología. En el año 2013, el año pasado que terminamos esta encuesta, había 144. Se ha incrementado en un 300% casi el número de empresas que trabajan en el País Vasco. Son pequeñitas, o sea, 144, pero eso quiere decir que si multiplicamos por 10 trabajadores, pues tenemos 1.400 y pico personas. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Segundo, lo que está claro, si ven ustedes los diagramas de la derecha, es que estas empresas han puesto un 20% de productos en el mercado. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de sus actividades todavía están en I+D. Entonces los riesgos están a nivel de laboratorio, de unidades de investigación, no están todavía en procesos de fabricación. Aunque hay empresas que sí lo están haciendo, y de hecho desde Tecnalia pues estamos trabajando en varios proyectos de investigación para escalar todo este tema en procesos de fabricación. Sectores donde se está trabajando con nanotecnología en el País Vasco, pues básicamente ven ustedes ahí energía, salud, máquina, herramientas de electrodomésticos, ICTs, lo típico de este país. Y también ven ustedes ahí cuáles son las tipologías de nanomateriales que más se están utilizando. Básicamente son de base metálica o óxidos metálicos, y luego también de base carbono, pues como hablaremos luego de los nanotubos de carbono, sobre todo para temas electrónicos o de reforzamiento de materiales. Bien, ¿dónde se coloca el material en el producto final? Pues básicamente está embebido en el producto, o en otros casos, pero menores, son coatings, son recubrimientos, como puede ser el coating de un transformador, o puede ser una parte eléctrica para el diseño de una parte electrónica del sistema. Estas empresas que están en el País Vasco exportan, y exportan sus productos al resto del mundo, fundamentalmente a Europa, a Estados Unidos, China, etcétera, etcétera. Entonces, estamos compitiendo en el mercado con productos que son ya de nanotecnología. Y estas empresas ven problemas a la hora de colocar sus productos y a la hora de trabajar con nanotecnología. Y las principales barreras son esas 5 que hay ahí. Voy a citar solamente la primera y la última. La primera es el escalado sin resolver. ¿Qué quiere decir? Que para pasar de lo que es un laboratorio a un proceso industrial y poder fabricar este teléfono reforzado o con propiedades mejoradas, el escalado desde lo que hacemos en laboratorio a el proceso industrial que da como resultado este producto es complejo. No es lo mismo trabajar en un puchero que trabajar en un horno de arco eléctrico con 50 toneladas de acero. Entonces, ese es un tema que en estos momentos se está trabajando y es uno de los gaps que tenemos en estos momentos en el País Vasco para poder lanzar más productos de este estilo. Y el último son los riesgos tecnológicos. Y cuando hablo de riesgos tecnológicos, hablo de riesgos ocupacionales y de seguridad y salud en el trabajo, porque todo esto es nuevo y como es nuevo, pues estamos trabajando con riesgos emergentes, como bien definió la Agencia Europea ya hace muchos años. El riesgo emergente, ahora le han cambiado la I por una O, pero sea I o sea O, estamos hablando de un riesgo que no existía antes. Estos materiales de los que estamos hablando ahora y que van a estar embebidos en nuestros productos son materiales que los crea el hombre, el ser humano, con propiedades novedosas y específicas para esa función. No existen en la naturaleza, los creamos nosotros. Ahora veremos que la Comisión Europea en el año 2011 lanzó una definición de nanomaterial donde mete todo. Donde mete todo. Lo pensó como un tema de regulación, pues porque se está trabajando en una futura regulación, metió tanto los temas naturales como los temas de fabricación y ha montado un batiburrillo impresionante. Entonces, desde el punto de vista de la normalización, que no estamos hablando de reglamentación, lo que son normas ISO, normas europeas o normas UNE, es mucho más clara ese tipo de normalización. Y ahí nos referimos exclusivamente a estos materiales fabricados por el hombre, que son los que nos dan problemas. ¿Cuál es el nanomaterial estrella, de acuerdo a la Comisión, en estos momentos en el mundo? Pues algo que conocen muchos de los que están aquí, que es el negro de humo. El negro de humo que se utiliza pues como agente reforzador o como carga para fabricar ruedas, por ejemplo, que tenemos aquí pues un par de plantas potentes, ¿no? El negro de humo es el nanomaterial estrella,
Pero ese es un nanomaterial convencional, no es de los que estamos hablando. De los que estamos hablando tienen procesos específicos, los creamos para aplicaciones determinadas y son, entre comillas, exóticos en cuanto a lo que es la cantidad que fabricamos con respecto al volumen, por ejemplo, del negro de humo. El negro de humo andaremos, pues yo qué sé, 9,5 millones de toneladas al año producidas en el mundo, y un dióxido de titanio nanoparticulado podemos estar hablando de 10.000 toneladas. O sea, es un margen como bastante importante, ¿vale? Con respecto al tema de riesgo no emergente, asunto nuevo. Y segundo, como han visto ustedes, crece el número de empresas, luego crece el número de población expuesta. Bien, esta es una transparencia que siempre suelo poner porque me da pie a decir que la tecnología siempre va por delante del riesgo. Es decir, estamos trabajando con nanotecnología y con nanomateriales y no conocemos todo lo que hay que conocer para tener un sistema de prevención, por decirlo así, absolutamente ajustado a los riesgos de estos materiales. Esta es una foto del año 1946. Están trabajando con plutonio. Ahí ven ustedes a la persona. Entonces quiere decir que esos riesgos no se conocían bien, trabajaban como si trabajasen pues, con un metal convencional, y están trabajando con 2 esferas de plutonio. Entonces, bueno, el tema es que esto pues poco a poco va evolucionando. Antecedentes y justificación del proyecto. ¿Por qué nació este proyecto en ese marco que han visto ustedes? Pues esta fue una de las primeras imágenes que yo tenía en la cabeza y que un poco utilizamos para lanzar no solamente este proyecto, sino otros que estamos llevando a cabo en Tecnalia. Es una encuesta de la Federación Europea de Empresas de Construcción, la FIEC, que también contó con los sindicatos de construcción europeos. Entonces, esta encuesta tiene 2 partes, tiene 2 resultados. A la izquierda en azul, a la derecha en rojo. A la izquierda están los empleadores, están los empresarios, y a la derecha están los trabajadores, los delegados de prevención en este caso. Entonces se les preguntó en construcción a ver si ellos sabían si se estaba utilizando nanomateriales o nanoproductos, alguna cosa. Pues bueno, como ustedes pueden ver, las respuestas tanto de los empresarios como de los propios trabajadores es que poco o nada sabían. El 80% más o menos no tenía ni idea de lo que se estaba utilizando. Y en estos momentos en construcción tenemos hormigones dopados, tenemos morteros dopados, tenemos cemento, tenemos un montón de cosas que están utilizando nanotecnología. Bien, otro de los antecedentes que usamos para este proyecto fue pues, el congreso que hubo aquí, que fue de ORP, donde Osalan entró también en la organización en el año 2012, y donde organizamos un workshop específico en el ámbito de un proyecto europeo sobre los riesgos para la seguridad y salud de los nanomateriales. Y esto es otra motivación en el desarrollo de este proyecto y ahora a posteriori, que es en el marco de un proyecto europeo que estamos trabajando, que es el proyecto Scaffold, centrado en básicamente los riesgos laborales ocasionados por nanomateriales en el sector de construcción. Es una encuesta que hicimos juntando a los mayores servicios, a las sociedades de prevención de España. Entonces los juntamos y les hicimos una serie de preguntas para ver qué es lo que pensaban sobre el tema nano. Entonces, bueno, en rojo están marcadas las principales necesidades, que yo creo que se alinean muy muy bien con este proyecto, con los que se han expuesto antes y con la jornada que organizó Osalan, porque básicamente lo que detectaban es que poco o nada sabían, que lo que querían era sobre todo jornadas de difusión y divulgación y herramientas sencillas y simples para empezar a trabajar, como puede ser esta guía. Entonces, bueno, creo que va muy bien alineado el resultado del proyecto y en ese sentido pues estamos muy contentos. Bien, finalmente, este es el País Vasco. Aquí tienen ustedes todas las empresas que en estos momentos están trabajando con nanotecnología. Es un pictograma de Nanovasque que un poco ilustra pues ese tipo. Ven ustedes que hay sectores aeronáuticos, de energía, metalurgia, etcétera, etcétera. Entonces, temas fundamentales. La nanotecnología ha sido identificada por la Comisión Europea como una KET, como una tecnología facilitadora esencial. Eso quiere decir que va a crecer de aquí a los siguientes años exponencialmente, que la van a apoyar a muerte, y que entonces quiere decir que esos riesgos que pueden venir con esta nanotecnología hay que estudiarlos en paralelo. Como saben ustedes, el 7º programa marco, que era el que direccionaba la investigación europea, ha terminado. Ahora tenemos el Horizon 2020. Va a seguir la misma filosofía en cuanto a lo que es investigación en nano. Por un lado hay un gran core de investigación en productos y procesos, y por otro lado hay una investigación complementaria en temas de nanoseguridad, que se dice básicamente ocupacional y también ambiental.
Hasta la fecha, la Comisión se ha gastado unos 137 millones de euros en proyectos de investigación relacionados con los temas de nanotecnología en cuanto a seguridad o medio ambiente. Incertidumbre, es decir, estamos hablando de una cosa que conocemos poco, problemas para las empresas que trabajan con esto, porque no saben exactamente qué gestionar y si no hay reglamentación tampoco saben qué les puede caer, con lo cual es una situación complicada. Complicada para las empresas y para los servicios de prevención y los técnicos de prevención que están lidiando este toro todos los días en la empresa. Entonces la pregunta era ¿cómo gestionar estos riesgos? Pues bueno, la guía intenta proporcionar cierta información para estas personas. Entonces el manual básicamente es ejecutado en Tecnalia por investigadores de las divisiones de industria, de construcción, de salud y de energía. Ha sido coordinado por el que tienen ustedes aquí en el estrado y se ha desarrollado durante los años 2012 y 2013. Objetivos. Básicamente queríamos algo práctico para las empresas, pero cuidado, estamos hablando de algo muy especial. Entonces, en cuanto a complejidad tecnológica, con lo cual la guía sí que va para todos, pero sobre todo va para aquellos técnicos de prevención, sociedades de prevención, servicios de prevención, y gente que tiene conocimiento de riesgo químico y que puede dar un salto más en este ámbito y embeberse en una tecnología y en un mundo que está cambiando continuamente y que evoluciona con rapidez. Queríamos aplicarlo a pymes, queríamos darle, por decirlo así, potencia al tema pymes, pero también entendemos que sobre todo las empresas pymes tienen contratados servicios de prevención que son los que están lidiando en la arena. Con lo cual, pues más a nuestro favor para que esta herramienta pues fuera sobre todo dirigida a ellos. Bien, las hipótesis de trabajo, de acuerdo a la convocatoria de Salan con las que trabajamos, era que hay que dar unas pautas de qué es esto de la nanotecnología, los nanomateriales y los procesos para poder gestionarlos adecuadamente. Y lo segundo, que entendemos que el primer paso para prevenir los riesgos y proteger a los que están expuestos a los riesgos si existen, es la formación y la información, con lo cual la guía iba direccionada a los dos temas. Primero, intentar poco a poco entrar en la gestión del riesgo nanotecnológico en aquellas empresas que están trabajando con este tipo de tecnologías y dos, intentar formar a los trabajadores y a las personas que están trabajando con estos temas para prevenir esos riesgos o limitarlos en lo posible. Bien. Se desarrolló en dos años, bueno, año y medio, básicamente son las tareas. Lo más importante fue la recopilación de contenidos. Decir que esto no es solamente una revisión bibliográfica. Tecnalia en estos momentos está embebida en igual 30 proyectos en el ámbito de nanotecnología y cada uno aporta cosas. Entonces, este proyecto un poco se ha mezclado o ha estado trabajando en paralelo con otros proyectos de la casa, porque no puede ser algo que esté por ahí flotando el solo. Entonces, hay otros proyectos donde estamos trabajando europeos y este proyecto, esta guía, ha participado de las experiencias pues también con estos proyectos. Bien, la guía se estructura en 7 capítulos fundamentales y 3 anexos. Ese es el documento que se cargará. El primer capítulo habla de los nanoobjetos y los nanomateriales. Podríamos haber hecho 800.000 clasificaciones, hay 300.000 formas de hacerlo. Hemos utilizado un documento de la Comisión Europea del año 2012, que es el segundo informe sobre nanorregulación. Entonces ahí hay una clasificación y lo que hemos hecho es utilizar ese documento como base, pues pensando en una futura regulación y en una claridad sobre todo del tema. Decir también que hay en estos momentos un gran problema en cuanto a la definición del propio nanomaterial. Es decir, tenemos problemas hasta para empezar. La Comisión Europea tiene una definición del año 2011 que es absolutamente generalista y ISO y las empresas que están trabajando sobre todo con estos procesos que utilizan la definición ISO tiene otra. Eso quiere decir que hay nanomateriales que están cubiertos por las dos definiciones, pero algunos no están cubiertos más que por la definición ISO. Entonces no entrarían dentro del campo de aplicación de lo que es la definición de la Comisión Europea. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Esta tabla que se introduce en la guía, pues un poco demuestra esa diferencia e ilustra un poco el tema. Segundo tema fundamental, sobre todo para los técnicos de prevención que están midiendo, que estamos hablando de un riesgo químico cuyo principal vía de penetración es inhalación. Entonces estamos pensando pues, en las bombas de muestreo, filtros, etcétera, etcétera, etcétera. Los aerosoles que estamos muestreando aquí no son unitarios, son aerosoles polidispersos. Eso quiere decir que tenemos
nanopartículas, tenemos aglomerados que son flóculos, vamos a decir, de esas partículas que se agregan de forma fuerte y que son muy difíciles de soltar. Y también tenemos, tenemos agregados y tenemos también aglomerados, que son ya flóculos muchísimo más bestias, que también se forman ahí con diferentes tamaños. Eso quiere decir que cuando nosotros muestreamos, estamos metiendo en el filtro absolutamente todo esto, pero cuidadito, verdaderamente lo que nos tendría que hacer daño es el nanomaterial de 20 nanos de diámetro. Entonces, hay problemas a la hora de muestrear y hay problemas a la hora de evaluar, que voy a intentar un poco comentar en las siguientes transparencias. No, nada está resuelto, se sigue trabajando y hay muchos proyectos de investigación para poder solucionar estos temas. El segundo capítulo habla de la toxicología. Esto sí que es un campo en absoluta revolución. Cada día aparecen textos nuevos y cada día aparecen cosas nuevas. En principio, las principales vías que están identificadas como de penetración de nanomateriales en el cuerpo humano, la primera y fundamental es la inhalación, la segunda es el contacto dérmico y la tercera puede ser la ingestión. La ingestión puede estar limitada, el contacto dérmico muy poquito se ha hecho, muy poquito. En principio no hay datos concluyentes, lo que se sabe con los datos que hay es que no hay problemas, pero se sigue investigando y donde se ha centrado sobre todo el corpus doctrinal de la investigación ha sido en la inhalación. Entonces ahí hay muchos datos y hay muchas cosas y yo creo que esta transparencia, que es un poco la que voy a leer en un minuto, es la que resume un poco la situación actual en cuanto a toxicología. Se habla de temas de translocación, eso quiere decir que entran los nanomateriales en el cuerpo humano, pueden entrar a través de la nariz y se pueden ir vía el torrente sanguíneo al cerebro y pueden migrar rápidamente a otros sitios. Se habla de toxicidad incrementada. ¿Por qué? Pues porque estas partículas son tan pequeñitas que tienen una superficie específica brutal. Entonces los conceptos de reactividad, etcétera, etcétera, son absolutamente diferentes. Aparte de otras propiedades, y cuando son muy, muy pequeñas, entramos ya en un ámbito cuántico donde los temas convencionales pues no son tan claros como en este mundo, ¿no? Hablamos de biopersistencia. Biopersistencia muy típica, por ejemplo, con los nanotubos de carbono, que algunos, pues nanotubos de carbono es una partícula cilíndrica, hueca, de longitud micrométrica, pero de diámetros de 20-40 nanos, con una o varias paredes. Se han hecho muchos experimentos con ellos, están en el ojo del huracán, pues porque algunos de los experimentos han dado resultados, entre comillas, similares a los que puede haber con las fibras de amianto, y son biopersistentes, igual que una fibra. Entonces, están en el ojo del huracán en cuanto a partículas pues, que hay que tener en consideración y que hay que tener en estos momentos, cuando se está trabajando con nanotubos de carbono, está trabajando en ambientes confinados muy importantes. Entonces, cerrando un poco el tema de la toxicidad, lo que dice esta revisión en el segundo informe de la Comisión sobre la regulación de nanomateriales, dice: a la luz del conocimiento actual y de las opiniones de los comités asesores científicos de la Unión Europea y de los asesores independientes de riesgos, los nanomateriales son similares a las sustancias o productos químicos normales, habituales y convencionales que conocemos todos, en que algunos pueden ser tóxicos y otros no. Los posibles riesgos están relacionados con nanomateriales específicos y usos específicos. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Entonces se sabe que algunos no, en estos momentos, no tienen riesgos importantes, que otros sí, pero se sigue investigando porque la línea divisoria no es tan sumamente clara. Entonces, para poder hacer prevención de riesgo químico, lo primero que se necesita en la empresa es conocer cuáles son las características peligrosas de ese químico. Pues bueno, ahí estamos en una cierta incertidumbre y a medida que va evolucionando la investigación, pues vamos teniendo nuevos datos y vamos teniendo nuevas referencias para poder adaptar nuestro sistema y nuestras prácticas preventivas. Esto que está aquí es una frase como muy locuaz y muy interesante, pero esto por detrás lleva todo un tema económico importantísimo. Es decir, tenemos nanomateriales nuevos, miles, decenas de miles. Ensayar cada uno a REACH o a temas de seguridad de producto puede costar varios millones de euros. Entonces, esto es imposible. Es decir, no va a ser posible poder ensayar todos. Se están haciendo ahora cábalas de ver si se puede hacer por grupos cosas, pero es un tema que en estos momentos pues está por solucionar. Es decir, no hay una idea clara. Se propuso el tema de caso por caso, pero caso por caso es imposible. O sea, si tenemos 10.000 nanomateriales, o sea, ni en el siglo que viene hemos terminado con todos. Bien, el capítulo 3 básicamente habla de los sectores industriales, el nanomapa vasco y los escenarios de exposición. Esta transparencia es una transparencia de la Agencia norteamericana de Medio Ambiente, pero básicamente lo que nos dice es que en todas las etapas del ciclo de vida puede haber exposiciones.
básicamente desde el punto de vista ocupacional, pues sobre todo lo tenemos cuando fabricamos los nanomateriales, cuando los metemos en productos, aquí para fabricar el plástico, la carcasa de este teléfono. Cuando lo usamos, sí, pero eso no está dentro del ámbito ocupacional, lo podemos usar en nuestra casa, pero ahí no estamos en el trabajo, con lo cual no aplica la legislación laboral. Y por último, en los temas de fin de vida, cuando convertimos esto otra vez en material reciclado para poder otra vez trabajar. Estamos rompiendo y estamos haciendo aquí temas, ¿vale? Bien, capítulo 4, quizás el más concreto. ¿Por qué? Porque es donde estamos intentando por todos los medios sacar chispas y poder aportar cosas. Aún así, no está nada concreto. Claro, el que piense que una evaluación de riesgo en estos momentos de materiales nanoparticulados manufacturados nuevos se puede hacer con una bomba, el filtro y un valor límite, lo tiene un poco complicado, porque ni tenemos equipos, ni tenemos procedimientos, ni tenemos valores límite en estos momentos normalizados. Entonces estamos trabajando en un entorno donde, pues por coherencia entre científicos, por coherencia entre administraciones, por coherencia entre organizaciones, tenemos unas pautas y las estamos siguiendo para todo. Entonces, tema 1, instrumentación absolutamente voluminosa, carísima, y se necesita formación importante. Ahora estamos trabajando sobre todo con impactores pequeños y con mostradores pequeños para ver qué podemos hacer y si con eso se pueden hacer muestreos que puedan ser adaptados a lo que son el muestreo higiénico. Hay que entender que estas nanopartículas, cuando nosotros estamos trabajando en un proceso que las fabrica, pues hay muchas, pero ese no es el problema. Hay muy pocas empresas que fabrican nanomateriales y nanopartículas. La gran cantidad de empresas utilizan ese tipo de materiales para hacer productos, y ahí es donde puede estar el problema. Cuando nosotros vamos a construcción y tenemos que poner una pantalla, tenemos que poner un cerramiento, el trabajador corta, sierra, taladra ese material que se ha fabricado. Entonces ahí es donde puede haber exposiciones. Entonces, medir en una fabricación un nanotubo de carbono es relativamente fácil, primero porque está solito, pero en un ambiente donde el material está embebido en otra cosa, cuando nosotros muestreamos con las normas normales, con los volúmenes, con las velocidades de muestreo, los caudales de muestreo y el tiempo necesario, no recogemos absolutamente nada. Entonces hay que modificar esas normas y de hecho se están modificando. El segundo tema, tenemos un fondo ubicuo que luego veremos. El fondo es muchas veces muchísimo, muy superior a el nano que estamos midiendo, con lo cual tenemos problemas adicionales para medir. Y ese es uno de los temas troncales, cómo diferenciar lo que es ese nanomaterial del fondo ubicuo. Una carretilla, la ventana que abrimos, lo que fuere. Métricas. Estamos acostumbrados en higiene industrial a trabajar con masa. Microgramos metro cúbico, miligramos metro cúbico. Hombre, pues aquí lo que se está viendo desde el punto de vista de toxicología es que puede haber otras métricas mucho más importantes y mejores para caracterizar el peligro de un nanomaterial. Díganse la superficie específica, díganse el número de partículas, díganse la reactividad química. Problemas, que eso es muy difícil medir. De hecho, Naios en estos momentos para nanotubos está saliendo con masa ya, y dióxido de titanio también está saliendo con masa. Entonces podemos tener ya algunas cosas. Procedimientos de medida, no hay normalizados para esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Adaptar los que tenemos para otras cosas, y están saliendo pues métodos que utilizamos y que cruzamos entre organizaciones de investigación y que son los que estamos utilizando. Hay algunas normas ISO que pueden ser adaptadas y más o menos utilizadas para trabajar con esto. Valores de exposición o valores límite, pues no. Hay propuestos en Estados Unidos un par de ellos, para dióxido de titanio y para nanotubos de carbono. Hay propias empresas fabricantes que han propuesto los suyos, y también hay valores que se llaman de benchmarking, que varias organizaciones, pues BSI, la British Standard, o IFA en Alemania, han propuesto y que nos permiten, pues bueno, con nuestras referencias, desarrollar y poner unos valores límite, que pueden ser interesantes para la empresa, para poner unos límites, pero regulados no hay ninguno. Entonces, pues bueno, carecemos también de esa parte del sistema. Bien. Ahí abajo tienen ustedes lo que son los verdaderos ladrillos a la izquierda, que son los equipos instrumentales en fino, y a la derecha los portátiles. Por todos los medios se está intentando experimentar con los portátiles para que un servicio de prevención pueda ir con estos equipos y pueda dar valores fiables. Es decir, no podemos utilizar un equipo de los otros que nos cuesta 70.000 euros. Y segundo, un análisis con una medición con un equipo de los de la izquierda dispararía el precio, con lo cual esto de la nanotecnología en estos momentos y todo este tema de los muestreos
negativo para las empresas porque el coste puede ser muy, muy elevado para dar resultados. Aquí tiene una evaluación de riesgos o resultados de una evaluación de riesgos. Arriba tienen dióxido de titanio nanoparticulado, esferas de aproximadamente 15 nanos. Abajo tienen los aglomerados. Lo que nos encontramos nosotros cuando vamos a una empresa no son las de arriba, sino son lo de abajo, que tiene ya tamaño micrométrico. Abajo tienen el despliegue de investigación, el rack con los equipos de medición, los portátiles analizando en tiempo real esa concentración de partículas. Y abajo a la izquierda pues tienen un trabajador protegido, porque aplicamos el principio de prevención. Es decir, no sabemos qué nos podemos encontrar y utilizamos pues las mejores tecnologías del estado del arte para proteger a la persona. Con dos muestreadores, en este caso son dos muestreadores de partículas. Uno es nuevo, es novedoso, se ha fabricado, es un prototipo que en estos momentos está en experimentación. Y lo que obtenemos básicamente son, aquí número de partículas, ven las gráficas que evolucionan, y hay una gráfica que es muy significativa, que es la de abajo. Ahí abajo tienen en azul la campana, 0,1 es aproximadamente 100 nanómetros. Ahí tienen centrada a la izquierda, pues estaría centrada sobre los 50 nanómetros. Tienen lo que es el background, el fondo cuando empezamos a medir. El rojo es lo que medimos nosotros cuando está el proceso en operación. Cuando paramos y vamos a volver a medir, el background se nos ha subido al verde. Eso quiere decir que cualquier muestra a partir de ahí no se va a ver. Entonces, el background es uno de los temas verdaderamente duros. Vale, capítulo 5, medidas de prevención. Aplicar el principio STOP, el tema de sustitución, medidas técnicas que saben ustedes, ventilación, extracción localizada, etcétera, etcétera, y luego organizativas y protección individual. Es decir, que en el tema de evaluación de riesgos, para aquellas pymes, la guía lleva lo que es el approach del control banding. El control banding, las bandas de control, básicamente es una sistemática que a partir de unas bandas de riesgo y unas bandas de exposición se puede saber cuál es más o menos lo que sería el sistema de control más adecuado, con lo cual les sirve y no se gasta dinero en lo que serían mediciones. Pero todos sabemos que las mediciones es lo que en estos momentos pues, más quiere por lo menos la empresa. Capítulo 7, reglamentación y normalización. Reglamentación absolutamente en evolución. Sabemos que la normativa de prevención es una normativa general, que lo que dice es que cuando hay un riesgo nuevo hay que tratarlo, evaluarlo, bla, 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 pero a ver cómo lo hacemos. Entonces, pues bueno, hay que ir poniendo las pautas para ir haciéndolo y ir haciéndolo con las herramientas que en estos momentos tenemos. Importante para los que vayan a trabajar en este campo, todo el tema de normalización. Ahí es donde está el verdadero estado del arte, el verdadero know-how. El Comité Técnico de Normalización, el ISO 229, es el que concentra verdaderamente todas las referencias importantes, y el 352 de CEN también. En España lo único que se hace es revisarlo, decir sí y traducirlo. No hay más historia. Última parte, lo que son los anexos. Las fuentes de información tienen un montón de direcciones que básicamente están extractadas del informe de regulación de la Comisión Europea para que vayan ahí a buscar información. Terminología y definiciones, hemos utilizado las de las normas ISO y las normas europeas. Y referencias y bibliografía, hay una batería brutal de bibliografía que hemos extractado sobre todo de NIOS, más otras partes que hemos completado nosotros. Y la última, transparencia, importante. Hay que ser consciente de que esto está en evolución tangible. Nuestra recomendación para aquellas empresas que estén trabajando con estos temas, por favor, que hagan una vigilancia tecnológica estrecha. Es decir, que sigan esas web como estas, donde en estos momentos se concentra la investigación y donde podemos encontrar soluciones. En el País Vasco, izquierda arriba, EHS Advance es un proyecto promovido por Nanovasque, por el gobierno vasco, que toca tanto la parte ocupacional, medio ambiente, como seguridad del proceso. Y esta guía que en estos momentos presentamos irá evolucionando probablemente en EHS Advance con estudios de caso y con nuevas cosas, pues para que esté más adaptada. Es decir, el paso de Osalan es el primer paso, pero esto hay que seguir evolucionándolo. Tienen también el nanocluster, que es donde están todos los proyectos europeos de investigación en este tema, importantísimo para saber qué se está haciendo. NIOS, referencia troncal, y luego ahí tienen otro proyecto que es el NanoSafe para los temas de protección. Pero esto hay que ser, y sobre todo los servicios de prevención que están trabajando con estos temas, vigilancia. La última transparencia, que son las conclusiones. Primero, el propósito de esta guía es sobre todo proporcionar orientación. Orientación quiere decir, hombre, que no puede estar todo lo tecnológicamente vestido que nos gustara y con todos los cálculos que nos gustara, sino que es una primera aproximación. Segundo,
que está muy focalizada en la evaluación y el control de los riesgos, pero que tiene un capítulo fundamental con la gestión, aplicado al modelo OSHA 18001, que es el típico modelo que utilizan las empresas, que está dirigido sobre todo a responsables de seguridad y salud y trabajo de las empresas, a técnicos de servicios y sociedades de prevención y a administraciones competentes en este campo y a cualquier persona que, por supuesto, esté trabajando con este tipo de procesos. Que puede ser utilizada también para formar, por supuesto, al personal de planta y a otras partes interesadas. El punto 5, que es lo que acabo de comentar, que esto evoluciona velozmente y que por favor hace falta una vigilancia tecnológica porque esta guía puede estar desfasada en pocos meses si aparecen nuevas investigaciones. Y por último, ya sabemos que va a pasar directamente a la web la guía y que lo va a colgar Osalan, pero nos hubiese gustado vestir esta guía con unos estudios de caso y sobre todo chequeándolo más con los servicios de prevención. Esto no hay problema porque se hará más adelante, pero como he dicho, se está trabajando en futuras guías pues, que puedan implementar estudios de caso, porque un estudio de caso, pues hombre, da mucha más visibilidad a lo que es el trabajo para un servicio de prevención. Y muchísimas gracias por su atención y esto ha sido todo. Gracias. No, no. Lo que pasa es que está el café ahora y eso es otra cosa. Eso